Ha escrito 12 libros, 9 novelas, 9 de ellos novelas, un relato de cuentos y 2 ensayos. Uno de ellos, lo tengo aquí, ha vendido más de 120.000 ejemplares. Muy pocos escritores en la historia de España han vendido tantos ejemplares. Esto dice algo del contenido y, por supuesto, del escritor. Pero también es algo que seguramente él no lo reconozca, o por lo menos no como lo voy a presentar, y es que es un influencer. No es un influencer al uso, sino que es mucho más que un influencer, porque también es un magnífico inspirador, porque inspira mucho y bien. Y es un magnífico servidor, porque sirve mucho y bien a muchas personas. Además, a él le gusta que le reconozcan como un sacerdote de diálogo para la humanidad, para el mundo. Y hoy nos va a hablar de la aventura del silencio. Con todos vosotros, Pablo Dors. Buenas tardes, estoy encantado de estar con todos vosotros, con todos ustedes. ¿No retumba un poquito? Un poquito, ¿verdad? Retumba. ¿Se puede bajar? Muchas gracias por haberme invitado. Es un privilegio, un placer, una alegría poder transmitiros pues algo que para mí es el sentido de mi vida. Muchas conferencias empiezo diciendo: hace 5 años publiqué un libro sobre el silencio y desde entonces no he dejado de hablar. Pero esta la quiero empezar de otra manera. En torno a los 40 años, como seguramente pasa a muchas personas, se produjo un cambio muy importante en mi vida, y es de ese cambio del que me gustaría hablaros. Hasta entonces, hasta los 40 aproximadamente, yo pensaba que la identidad era algo que se construía y que si yo conseguía pues tener muchas experiencias en la vida, tener muchas lecturas, muchos contactos, muchas relaciones, pues construiría esa identidad. A partir de ahí sucedió algo que no viene al caso exponer, ya es mi biografía personal, que me hizo comprender que había una segunda posibilidad, que no es sumar experiencias, viajes, contactos, lecturas, sino restar, quitar cosas. Y que en la medida en que quitaba cosas, seguramente no construiría mi identidad, pero la descubriría, que es distinto. Entonces empecé a quitar cosas de mi vida. Y de eso es de lo que quiero hablaros esta tarde, del poder de la resta. He descubierto que restar nos da poder y nos descubre quiénes somos. No sé si puedo decir que yo ahora sé mucho mejor quién soy yo que hace 15 años, pero sí que puedo deciros que convivo mejor con mi ignorancia. Convivo mejor con mi ignorancia. He descubierto que hay un camino para ese restar y para ese convivir con lo que uno es. Y ese camino es la meditación, la práctica del silencio y de la quietud, que es de lo que me gustaría hablaros de manera sucinta en esta tarde, para despertar o despertar a la medida de lo posible ese interés por esta práctica tan extraordinariamente sencilla, que es simplemente sentarse en silencio y en quietud. Yo he descubierto que esta práctica es muy simple,
aunque tantas veces se nos antoje enormemente difícil, y que realmente está al alcance de todos, y que en la medida en que lo hacemos, nuestra vida se va transformando. Y que el problema no es que la práctica sea difícil, porque la práctica es muy sencilla, sino el problema es que seguramente no queremos cambiar, no queremos transformarnos. Pero yo os garantizo que en la medida en que introducimos esa práctica en nuestra biografía cambia, y cambia para bien. Y donde había esterilidad hay fecundidad, y donde había oscuridad hay luminosidad. He empezado de manera un poquito grave, así que voy a bajar un poco el tono y voy a cantaros una canción. Voy a cantaros una canción que también lo hago de vez en cuando. Esta canción dice así: de noche iremos de noche, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. Bueno, como veis, el objetivo de cantar esta canción fundamentalmente es perder ante todos vosotros la reputación. Perder la reputación es fundamental para poder transmitir algo, porque si no uno está demasiado preocupado por la imagen que quiere dar y no por el mensaje que quiere transmitir, ¿no? Entonces, perdida la reputación, podemos seguir. Yo os veía a vosotros con vuestros rostros un poco acongojados, diciendo, pobre hombre, qué cosas tiene que hacer. A Ignacio le veía con un rostro bastante preocupado. Esto no va a funcionar. Más que del silencio, me gustaría hablaros del silenciamiento. Es decir, silencio lo podemos conseguir, nos metemos en una habitación a solas y ahí hay silencio. Pero el silenciamiento es el silencio interior. Es decir que no, restar, como acabo de apuntar, restar a todos esos pensamientos, sentimientos, emociones que nos vienen cuando nos quedamos en silencio y quietos. Y cuando haces esa práctica de restar, esa práctica se va extendiendo en tu vida y tienes una actitud diferente, menos ávida, más serena, más viva, más presente. Esta práctica de sentarme todos los días en silencio y en quietud, yo llevo ya aproximadamente unos 15 años practicándola y es mi ejercicio espiritual por excelencia, sentarme en silencio y en quietud. Y considero que esta práctica es fundamentalmente tres cosas. Es una vocación, es un oficio y es un estilo de vida. Es una vocación porque en un momento determinado yo he sentido la voz, eso es lo que significa vocación, la voz interior que me impele, que me llama a callar y escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar lo que hay, escucharte a ti mismo, ¿no? Yo estoy convencido de que esa voz interior la tenemos todos. Todos tenemos esa vocación a escuchar, a entrar dentro. Nadie está llamado a vivir solamente hacia afuera, también dentro de nosotros mismos, de regresar a casa. Una vocación. En segundo lugar, no solamente una vocación, sino también un oficio, es decir, una práctica, algo que ejercitas cotidianamente. Durante mucho tiempo, desde que yo era un adolescente de 13, 14 años, yo me dije a mí mismo que yo era escritor, pero la realidad es que no escribía. Y pasaban los años, tenía 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 años y seguía sin escribir, 25, 26, 27, seguía sin escribir. Hasta que llegó un punto, a los 30 años, que me dije, yo no puedo seguir diciendo que soy escritor si no escribo. Es absurdo.
pero me lo creía realmente. Yo tengo esa vocación de escritor. Es decir, que la vocación tiene que traducirse en un oficio, en una práctica, ¿no? Y la práctica es la hora de la verdad. Porque cuando uno escribe, lo que descubre es fundamentalmente una cosa, y es su propia estupidez. Este es el principal descubrimiento del escritor. Porque la mayor parte de las cosas que uno escribe no tienen valor. Después de 100 páginas de tonterías o de estupideces, encuentras una frase luminosa, y esa es la que publicas, y la gente te dice qué bien escribes, pero realmente porque no ha visto las 100 tonterías que has tirado a la papelera. Entonces, ¿quién es un escritor? Aquel que ha soportado mucho su propia estupidez, esa imagen que te devuelve la escritura. Pues con la práctica del silencio, que es de lo que estoy hablando, sucede exactamente lo mismo. Después de 100 sentadas en silencio y en quietud, escuchando tu run run interior, tu estupidez interior, de pronto hay una conexión que te hace encontrar algo, un territorio más genuino y más auténtico, un territorio virgen, inexplorado, pero que al mismo tiempo es muy familiar. Si no hay oficio, es decir, si no hay práctica continuada, esto no podrá transformarnos. Y por último, un estilo de vida. Yo no soy meditador solamente por la mañana cuando me siento y por la noche cuando me siento en silencio y en quietud, sino todo el día. Es decir, es una manera de mirar, es una manera de estar, es una manera de comportarse en la vida. Las actitudes que generas en la meditación, que fundamentalmente son la atención, la receptividad, la acogida, la humildad, todas esas actitudes luego de manera paulatina y progresiva se van extendiendo y se van viviendo en tu vida ordinaria. Yo quiero contaros hasta aquí la introducción, entramos en materia. Yo quiero contaros en esta charla ¿qué es meditar? ¿Cuáles son las actitudes fundamentales para sentarse en silencio y en quietud? Y esto, ¿en qué sentido nos enriquece? ¿Qué nos reporta? ¿O qué nos aporta, mejor dicho? Y lo primero que quiero deciros es que para que esto funcione, para que realmente si alguien de vosotros, ojalá que todos, seguramente todos, será así, en la medida en que resulte convincente, para que esto funcione hemos de entrar en una escuela. Nadie de nosotros pretenderá aprender un idioma, una lengua extranjera, si no va a una escuela o si no sigue un método, si no sigue a un instructor, a un profesor, un camino determinado. No aprendemos por nuestra cuenta, sino que seguimos pues, un libro, una persona, un lugar. Pues igual que no nos introducimos en el mundo de la palabra por nuestra cuenta y riesgo, sino entrando en un camino, en una tradición lingüística, el alemán, el francés, el inglés, la lengua que sea, en el silencio también, para empezar, para adentrarnos, hemos de conocer, de familiarizarnos con una tradición de conocimiento silencioso. Y hay muchas, o varias. Está, por ejemplo, el budismo zen, es un camino para entrar en el silencio. Está el sufismo, está la contemplación cristiana. Hay varios caminos para hacer esta experiencia. A mí me gustaría hablaros del que yo he conocido, que es el camino de los padres y las madres del desierto. Los padres y las madres del desierto fue una gran corriente espiritual en torno al siglo II, III, en Egipto y en Siria, de hombres y mujeres, analfabetos y cultos, pero fundamentalmente analfabetos, que dejaron las ciudades y se fueron al desierto para hacer la experiencia interior. La mayoría, como acabo de decir, no eran gente culta, pero había algunos que sí, que eran cultos y dejaron por escrito su experiencia de soledad y de silencio. Y abrieron un camino. Y yo he tenido el privilegio de conocerles y empezar a transitar ese camino, ¿no?
Y es un camino maravilloso. Y es maravilloso porque pone a las claras que hay una enorme afinidad en todas las tradiciones contemplativas. Si lees los textos de los padres del desierto, lees los textos del mundo sufí, lees los textos del mundo budista, místicos, ves una afinidad muy grande. Y esto es extraordinario, porque eso significa que a la hora de la verdad, a la hora de la búsqueda de lo esencial, las personas que pertenecen a distintas culturas, a distintas épocas, se encuentran. Y hay muchos denominadores en común. Bien, en esta tradición que yo he seguido de los padres y madres del desierto, que es una tradición de cepa cristiana, y tengo que deciros que yo no llegué a ella de manera directa, sino llegué a ella de una manera bastante indirecta, porque yo, siendo sacerdote, no encontraba en mi propia tradición cristiana los instrumentos para hacer esta aventura interior, y durante un tiempo busqué fuera. Tuve que, por decirlo así, emigrar espiritualmente, y me fui al mundo del Zen, y estuve 7 años en el mundo del Zen, practicando con distintos maestros, con bastante rigor, con mucho rigor, ¿no? Y lo bonito, por lo menos así yo lo he experimentado, es que el Zen, fue el propio Zen el que me ha devuelto a mi tradición cristiana, y me ha dicho, es que en el propio cristianismo puedes encontrar instrumentos para hacer esa aventura interior, ¿no? Y fui volviendo a la práctica de la contemplación, pero desde esta tradición. Y esta tradición propone 3 pilares, que son los que quiero contaros de manera sucinta. 3 pilares fundamentales, para que sepáis un poco en qué consiste esto de meditar, ¿no? Para que haya una cosecha, tiene que haber una siembra. Entonces se nos pide, a los que queramos hacer esta aventura, 3 siembras, sembrar 3 cosas, 3 entregas, y luego cosecharemos 3 beneficios o 3 tesoros que se nos regalan, ¿no? Esas 3 entregas o siembras serían, por una parte, la entrega del espacio, en segundo lugar, la entrega del tiempo, y en tercer lugar, la entrega de la mente. Y voy a decir una palabra de cada una de ellas, ¿no? Lo primero que uno hace cuando se sienta a meditar es entregar el espacio. ¿Y el espacio qué es? Nuestro propio cuerpo. Es decir, que meditar es primordialmente, esencialmente, una experiencia corporal, de consciencia de nuestro propio cuerpo. No nos vamos a encontrar con nuestra mente, y mucho menos con nuestro espíritu, si antes o si en ello no nos encontramos con nuestro cuerpo. Esto es algo obvio para las espiritualidades asiáticas. En el yoga y en el zen es evidente que se trabaja mucho el cuerpo. En cambio, en la tradición cristiana, el cuerpo parece relegado, parece olvidado. Tantas veces he dicho que el cristianismo es la religión del cuerpo, un Dios que se hace carne, que se hace cuerpo, y al mismo tiempo de la tradición del cuerpo, porque lo hemos dejado completamente relegado los que nos sentimos cristianos, ¿no? Y sin embargo, si lees a los padres del desierto, descubres que el cuerpo ya tenía una gran importancia, y que hablaban de la respiración, de la postura. Toda su aportación en torno al cuerpo la quiero resumir en 3 cosas también. En primer lugar, meditar lo más cerca posible de la tierra, del suelo. Y aquí me agacho para que sea todavía más evidente, ¿no? Si quieres subir, el primer movimiento es bajar, para tocar la realidad. La meditación es una escuela de realidad, y por tanto, cuanto más en la tierra estemos, mejor. Porque si no, enseguida nos hacemos películas y nos alejamos de lo que somos. Y en primera instancia somos tierra. Y por eso el primer movimiento es bajar. El lugar más bajo es el lugar más universal. Es donde está la mayoría de las personas. Y si tú empiezas a subir,
empiezas a perder a las personas. Y si pierdes a las personas, pierdes la verdad. Por tanto, lo primero que enseñan los padres del desierto es hay que bajar, hay que tocar la tierra. Y por eso meditamos los Amigos del Desierto, que es esta asociación que fundé con algunos amigos, algunos me acompañan aquí, es mi familia, ¿no? Justamente meditamos abajo, arrodillados o sentados con las piernas cruzadas, pero abajo, ¿no? Primera clave. Segunda clave, la quietud. La quietud es tan importante como el silencio, por la sencilla razón de que la quietud no es otra cosa que el silencio del cuerpo. Cuanto más quietos estamos, más cosas se mueven por dentro. Y cuanto más nos movemos por fuera, menos vida interior. Y por tanto se trata de estar exageradamente quieto. Procurar no mover ni un músculo. Y esto nos resulta muy difícil. Nuestra experiencia es que cuando nos quedamos quietos, lo primero que experimentamos es que estamos inquietos, es decir, con necesidad de movernos. ¿Y esto qué significa? Significa sencillamente que es un entrenamiento, que tenemos que adiestrarnos. ¿Y adiestrarnos para qué? Para que exista autodominio. Solamente si hay autodominio, hay libertad. La libertad no es otra cosa que hacer lo que uno determina que va a hacer. Pero si realmente no somos capaces de dominar nuestro cuerpo, nuestra inquietud visceral, difícilmente podremos seguir dando pasos. Por tanto, primer paso, abajo. Segundo paso, quietud. Y tercer paso, y esto a lo mejor os sorprende o quizá no, esta tradición insiste en meditar con las manos, las palmas de las manos enfrentadas, es decir, en esta posición, que quizá nos pueda resultar muy sorprendente, pero no debería, porque las manos tienen un gran poder energético y justamente la meditación significa recoger, y es la otra cara de la moneda de la bendición del dar. Y para el dar ponemos las manos así, y sin embargo este gesto es un gesto universal para todas las tradiciones de sabiduría, para todas las religiones, es un gesto de recogimiento, y al ponernos en esta posición el cuerpo le está diciendo al alma o al espíritu de qué se trata. Se trata de recoger, no de esparcir, ¿no? Esto quizás rompe nuestra idea de lo que es la meditación, porque a nosotros nos ha llegado la meditación del Extremo Oriente, donde se medita fundamentalmente con las manos en el vientre, no con las manos en el corazón. Si nosotros estudiamos o miramos la imaginería budista, veremos a Buda fundamentalmente meditando en esta posición, con las manos en el jara, es decir, a la altura del ombligo. Así se trabaja el área visceral. Y esto es importante porque en la vida, evidentemente, hay mucho que digerir y mucho que eliminar. Pero las manos en esta posición se trabaja el área cordial, el área de las emociones, ¿no? Y la experiencia es distinta. Por supuesto que las dos posturas, que también las hacemos en Amigos del Desierto, tienen su sentido y su función. Pero esta posición propicia un gran recogimiento. Esta posición con la atención puesta en el centro de la palma de las manos. En todas las tradiciones hay un punto del cuerpo al que se atiende. Por ejemplo, en algunos es, como acabo de decir, el abdomen, en otras tradiciones es en el centro de la frente. En esta tradición es en el centro de las manos como puerta para el corazón. Por eso se llama también, la meditación cristiana se llama también oración del corazón. En todo caso, esto que estoy diciendo, uno lo puede practicar aunque no se confiese cristiano. Yo durante 7 años, como os he dicho, sin confesarme budista, estuve practicando la meditación zen, que tiene esa cepa. Pues bien, esta meditación que yo estoy a la que estoy invitando, se puede hacer aunque uno no se confiese cristiano. Es una práctica universal, pero es preciso entrar en una escuela para poder aprender a realizarla. Bien, esta sería un poco las 3 claves fundamentales de la entrega del espacio, de la entrega del cuerpo. ¿Y cuál es lo que se cosecha? ¿Cuál es
si tú haces esta práctica de entrega de tu cuerpo durante ese tiempo, ¿qué es lo que cosechas? Pues lo que cosechas, yo creo que os va a dejar un poco sorprendidos, seguramente, porque a lo mejor no es algo que deseamos particularmente. Lo que cosechas es un corazón de carne. Nosotros, los que nos adentramos en esta aventura de meditación, queremos hacernos fuertes para estar bien, para estar serenos frente a la realidad. ¿Y qué es lo que cosechas? Lo que cosechas es un corazón compasivo. Compasivo significa que sientes con el otro, ¿no? Y que te encuentras con tu propia fragilidad. Todo lo que hacemos en la vida, casi todo, está hecho para huir de nuestra fragilidad. No queremos vernos las caras con nuestra caducidad, con la muerte, con nuestra posibilidad de caer enfermos. Todo eso nos espanta. Y todo lo que montamos para huir de ello. Pero cuando tú haces silencio y quietud, lo que te encuentras es que eres frágil. Y solamente conociendo esa fragilidad puedes amarla. Porque nadie puede amar lo que no conoce. Y solamente amando esa fragilidad se transforma en otra cosa. Se transforma en un gran poder. El poder de lo frágil. La belleza de lo imperfecto. Que es la única que existe. Esto de amar la fragilidad suena muy bonito, pero es muy jodido. Pero hay una fuerza grande que nos lleva a los que sentimos esta llamada a estar ahí y entrar más a fondo en esa fragilidad. Segunda entrega, no solamente el espacio, sino el tiempo. Nosotros entregamos, por ejemplo, 25 minutos. Vamos a sentarnos 25 minutos. O 25 minutos por la mañana y 25 por la tarde. Quietos. ¿No? Yo aquí, cuando hablo de esto de la entrega del tiempo, siempre recuerdo a mi padre, que siempre suelo decir que el legado fundamental que mi padre me dejó fue este. Pablo, aprovecha el tiempo. Todo lo que me transmitió se podía resumir en esta frase, ¿no? Estaba muy preocupado de que yo perdiera el tiempo. Pues han tenido que pasar muchas décadas para que mi padre, que en paz descanse, yo comprendiera que mi padre estaba equivocado. Porque el tiempo no hay que aprovecharlo. No se trata de aprovechar el tiempo, sino que se trata de vivirlo, que es muy distinto. Porque aprovecharlo ya es meter presión de rendimiento. Y eso justamente es lo que nos mata, esa presión de rendimiento. Entonces, no es tiempo aprovechado el de la meditación, el del silencio y la quietud, es tiempo entregado, que es una cosa muy distinta. Y en los retiros que damos de iniciación a la meditación, en Amigos del Desierto, a veces pongo un ejemplo que a la gente le hace mucha gracia, y es decir, imaginaros que después de una jornada dura de trabajo llegáis a vuestra casa, os sentáis en el sofá, os recostáis un poco ante la televisión para descansar y se acerca vuestra esposa, vuestro marido, vuestro compañero, vuestra compañera y os dice, y ahora que por fin ha terminado el día, vamos a aprovechar el tiempo para el crecimiento personal. Pues yo la verdad no quiero crecer personalmente. Estoy cansado, prefiero descansar, ¿no? Y claro, si a todas las presiones que tiene ya la vida encima añadimos una presión más, hay que saber meditar, qué estrés, ¿no? La meditación no puede entrar en esa lógica del rendimiento, porque entonces la pervertimos.
la convertimos en un producto de consumo más y pierde la gratuidad, que es lo que hace que sea mágica, que sea algo sagrado. La meditación es exactamente igual que el arte o que el amor. Si tiene otro fin que no sea el mismo, lo has pervertido. Lo has pervertido. Si tú escribes para ganar dinero, eso no es arte, eso es industria. O eso es negocio. Entonces uno debe escribir o debe meditar o debe amar porque le sale del alma, le sale de lo más profundo de sí mismo, no por otra doble intención. Pues bien, como todos tenemos inoculado este veneno de aprovechar el tiempo, y nuestros días cada vez están más llenos, ¿no? Hay una estrategia que no falla, y es al comienzo de cada meditación decir: este tiempo, si uno es creyente, te lo entrego a ti, Señor. Y si uno no es creyente, este tiempo me lo regalo a mí mismo, que me lo merezco. Un tiempo no para hacer, no para rendir, no para aprender, un tiempo para ser. Para ser. Esto es lo que tenemos que aprender, ser. Y esto es lo que no nos han enseñado, y esto es lo que yo, humilde pero rotundamente, os quiero proponer. Creo que en Occidente hemos construido todo, y seguramente en Oriente también, pero vamos a hablar de Occidente en Europa, hemos construido todo en torno al pensamiento y la acción. Tenemos que pensar las cosas, entonces hay elaboración intelectual, hay discurso, ¿no? Hay debate, tenemos que pensar las cosas y luego actuar, ¿no? Para cambiar las cosas. ¿Qué hay que hacer? Nos preguntamos siempre, ¿eso para qué sirve? Yo no digo que el pensamiento y la acción sean malos, sería ridículo por mi parte, porque forman parte de lo que es el ser humano y es necesario pensar y actuar. Pero hay otras dos cosas que son más necesarias y en las cuales estamos completamente subdesarrollados. No sabemos nada de esto. Y es lo que he venido a proponeros. Menos pensamiento, cualquiera que me oiga a veces, este está loco. Menos pensamiento y más contemplación. Y menos acción y más pasión. ¿Y por qué menos pensamiento y más contemplación? Porque al pensar sobre las cosas, muchas veces impedimos que las cosas nos lleguen, porque enseguida empezamos a maquinar sobre lo que eso significa o deja de significar, sobre lo que podemos hacer con ello o dejamos de poder hacer. Y hay que saber recibir lo que la vida nos da, saber contemplarlo. No pasar inmediatamente a ver cómo puedo yo mejorarlo, sino recibirlo. Si antes de que alguien te abra su corazón ya le estás diciendo lo que tiene que hacer, pues es que no ha podido expresar lo que es, ni siquiera. Y ese es nuestro problema, que todos somos unos activistas empedernidos. Y que todos tenemos una máquina de pensar permanente. Cuando hablo de menos acción y más pasión, hablo justamente de esto, de dejar que la vida nos toque, que dejar que la vida nos llegue, no elaborar inmediatamente una respuesta. Mantén la tensión, no respondas inmediatamente, deja que llegue a ti. Deja que llegue a ti y a lo mejor se responde solo. Esa es la cuestión. Tenemos un afán intervencionista para cambiar la realidad, pero es que la realidad, antes de cambiarla, habrá que recibirla. Primero recíbela y luego ya veremos si hay que cambiarla. A lo mejor te sorprendes y está perfecta y no hay que cambiarla nada. Entonces nuestro afán de cambiar hace que no recibamos ese regalo. ¿Cuál es el regalo de entregar el tiempo? El regalo de lo que uno cosecha, cuando uno siembra esta entrega del tiempo, lo que uno cosecha es nada menos que la eternidad del instante. Así suena como una cosa enorme, ¿no? Que no es otra cosa que, por decirlo en lenguaje más popular hoy, el poder de la hora.
Si tú realmente entregas el tiempo, lo que obtienes es que estás presente en cada segundo. Se te revela que el presente está lleno de vida. Yo soy un sacerdote, ya me han presentado como tal, lo sabéis todos, y os puedo asegurar que Dios es la menor de mis preocupaciones. Estoy demasiado preocupado con vivir, con la vida, con el presente, con lo que me pasa en este momento como para pensar en Dios. Porque no se trata de pensar en Dios, se trata de vivir la vida. Y en la medida en que vives la vida, quizá, a lo mejor, encuentres algo de misterio, de ese misterio que los creyentes llamamos Dios. Todo lo que se diga de Dios que no nazca de nuestra experiencia de vida es ideología, es doctrina, podrá ser muy interesante, muy bonita, pero no alimenta el alma, no alimenta el alma. Lo único que alimenta el alma es vivir de verdad. Es decir, estar aquí y ahora de verdad, con lo que tú eres. Y por último, la entrega de la mente. En estos retiros que damos para la gente que quiere iniciarse en esta práctica, y todos están invitados, la mayoría que viene es agnóstica, por cierto, la mayoría no es cristiana, sino agnóstica o muy alejada, siempre hay alguien que dice, es que yo no consigo dejar mi mente en blanco. Siempre hay alguien que dice eso, ¿no? Mi respuesta siempre es que no hay que dejar la mente en blanco. Yo tampoco lo consigo eso, no se trata de eso. O por decirlo con más rigor, el ideal no es el control absoluto de la mente, sino la absoluta aceptación de lo que la mente es, que es distinto. Por supuesto que la mente nos va a escupir un montón de imágenes, de ideas. La función de la mente es pensar, pensamos siempre, pero podemos apaciguar, podemos no prestar tanta atención, podemos convivir sin que eso nos distraiga, sin que eso nos rompa por dentro, ¿no? Os acabo de decir que la mayoría de las personas que vienen a aprender a meditar con nosotros pues son gente alejada de la iglesia y de la práctica cristiana y demás, y por esta razón, cuando están sentados un grupito no tan grande, más pequeño, mejor 30 personas, pues yo empiezo muchas veces los retiros de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se quedan todos completamente sorprendidos y dicen, pero no, esto, ¿ves cómo era cura? Ya te lo había dicho yo, ¿no? O sea, y entonces, acto seguido, al ver su cara de perplejidad, de temor, decir, nos han encerrado, esto no es lo que nos han contado, ¿no? Entonces digo, en el nombre de la fuente, del camino y de la energía. Y entonces la gente dice, esto sí, esto nos gusta mucho más, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo la fuente que el Padre, el camino que el Hijo y la energía que el Espíritu. No son las dos igualmente metafóricas. ¿Qué más da que lo llames Padre o que lo llames fuente? Si todos necesitamos energía para recorrer un camino que nos lleve a la fuente. Los cristianos llamamos Espíritu, Hijo y Padre. Pero cuando nos sentamos a meditar, nuestra única foco de atención es la concentración de la energía en la respiración, en las manos, en el corazón, en la recitación de tu mantra o palabra de oración, para recorrer ese camino que nos conduzca a nuestro centro, a nuestra identidad, a lo que somos. ¿Y cuál es la cosecha? Es decir, ¿cuál es el regalo que obtienes cuando entregas la mente? Pues también esto os sorprenderá, seguramente igual que el corazón de carne o la eternidad del instante. Pues lo que obtienes cuando entregas la mente es el no saber. Y aquí me quedo tan ancho.
el no saber. Y no saber, no estar preocupado por atrapar ideas, por apropiarse de cosas que nos ayuden a sobrevivir. No saber descansa un montón, nos da una gran libertad. Lo que nos pasa es que tenemos nuestras casas llenas de cosas y nuestra mente llena de ideas. Y cuando te desprendes de esas cosas y de esas ideas, lo que hay es espacio, lo que hay es no saber dónde estás. Y eso es un territorio que puede dar miedo, ciertamente, pero que también da muchísima libertad. Y es lo que nos hace descubrir cuál es el secreto de ser persona. Bien, voy a concluir esta exposición diciendo que el silencio es cultura. El silencio es cultura. No solamente es cultura la imagen o la palabra, también el silencio es cultura. ¿Y qué es cultura? Cultura no es saber muchas cosas, sino cultura es saber cultivarse. Culto y cultura y cultivo viene de la misma raíz. Saber cultivarse a uno mismo, saber estar con uno mismo. No vivir necesariamente buscando estímulos externos, sino encontrar estímulos internos. No hacer de nuestra vida un entretenimiento permanente, entretenerse permanentemente, sino intratenerse, sostenerse a uno mismo, entenderse a uno mismo como campo de cultivo. Entonces, una persona culta es aquella que se ha cultivado, se ha preocupado por saber quién es. Porque si sabemos quiénes somos, sabremos a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, ¿no? Y cuando nos cultivamos y por tanto somos cultos, damos culto a la vida. Dar culto no es otra cosa que reconocer y agradecer lo que hay. Pero nunca podremos reconocer y agradecer lo que hay si no hacemos esta experiencia de cultivo de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que Occidente está invitado a volver al desierto, el desierto interior, a volver al silencio. Creo que si no hacemos este camino de vuelta a casa, sencillamente nos vamos a seguir perdiendo en la dispersión, que a mi modo de ver es el principal problema. El principal terrorismo es el ruido. Y esto es una invitación, como decía antes, humilde pero rotunda. Y creo además también que solamente si volvemos al desierto, de ahí lo de amigos del desierto, solamente si volvemos al desierto encontraremos el sentido profundo de la amistad, es decir, del vínculo de unos con otros, ¿no? Concluyo con una anécdota que sucede muy a menudo en nuestros retiros también. Pasamos 48 horas en silencio con una práctica guiada y al final hacemos una puesta en común donde cada uno cuenta cómo ha vivido esas 48 horas callado y estando quieto. Y siempre en la puesta en común hay bastantes personas que dicen: oye, me caéis fenomenal, sois un grupo genial, me gustaría ser vuestro amigo. Y entonces yo siempre interrumpo y digo: pero ¿por qué te caen tan bien y por qué quieres ser su amigo si no has hablado con ellos en absoluto? No sabes ni su nombre. Precisamente por eso, porque no les conozco. No es por eso. Es porque la palabra genera, en el mejor de los casos, empatía emocional o intelectual. Estoy de acuerdo con lo que dice este tipo, me cae bien, en el mejor de los casos. Pues también puede generar lo contrario. Pero el silencio genera algo más profundo que la simple empatía intelectual o emocional. El silencio lo que genera es comunión. Es decir, que más allá de nuestras diferencias, que unos sean ricos, otros pobres, unos blancos, unos negros, unos creyentes, otros no creyentes, más allá de lo que nos diferencia,
en el silencio se subraya lo que nos une. Yo estoy convencido, os parecerá una broma, ahora que estamos en una situación política grave o gravísima, yo estoy convencido de que si en los parlamentos hoy hicieran, en lugar de tanto debate, silencio, os lo digo de verdad, cambiaban las cosas. Es que tengo un convencimiento profundísimo que es así, porque lo estoy viendo en mi vida y en la vida de la gente que me rodea. Si en lugar de hacer debates se pusieran estos cabrones a meditar, conclusión práctica, 25 minutos, no rebajo eso, lo siento, 25 minutos diarios de silencio y quietud, siguiendo una tradición, la que queráis, pero una tradición, para ser discípulos, no maestros de entrada, sino discípulos, y vuestra vida se transforma, os lo garantizo. Yo pido siempre 3 meses de confianza. Si en 100 días no ha cambiado vuestra vida, os devuelvo el dinero. Porque es que es así, cambia la vida. Así es, ¿no? Y conclusión teórica. Las palabras cambian el mundo. Es así. Pero el silencio nos cambia a nosotros. Muchas gracias. Frente ahí la meditación con el mindfulness. Pues el mindfulness sería una meditación despojada de todo, de toda referencia religiosa. La meditación nace y se desarrolla siempre en contexto religioso. Solamente el hecho de que sea laical o secular es ahora, es a partir de precisamente del mindfulness. Mindfulness pues nace a partir de personas que en los años 60, 70 hicieron la aventura de irse a Extremo Oriente, los famosos hippies, y que 20 años después volvieron a las universidades americanas y europeas y despojaron esa práctica de conocimiento interior que habían conocido de toda referencia religiosa, y se quedaron, digamos, con la esencia terapéutica, por así decir, del asunto. Y eso es el mindfulness, ¿no? Yo soy un hombre religioso y creo que la religión sigue siendo, a pesar de todas esas ambigüedades y que tiene muchísimo que purificar y que cambiar, sigue siendo un cauce privilegiado para la espiritualidad, ¿no? Y creo que la religión ofrece algo que el ser humano necesita, y es la ritualidad. Y que al fin y al cabo sentarse a meditar es fundamentalmente seguir un ritual. Si tú lo despojas de las cuestiones de los rituales religiosos, al final vas a crear rituales laicos enormemente parecidos a los religiosos. A mí me ha pasado una cosa, perdón que cuente esta anécdota, de 2 amigos no creyentes que se casaron y querían que les casara yo, pero claro, yo soy un sacerdote y puedo casar por la iglesia, pero ellos querían casarse por lo civil, ¿no? O sea, pero no puedes hacernos una ceremonia laica y tal. Pues yo os hago lo que queráis, yo estoy disponible soy vuestro amigo, pues si esto es lo que me pedís como regalo de bodas, yo estoy. Entonces fuimos al juzgado, hicimos una ceremonia laica, pero realmente era tan parecida en estructura y en forma a la misa, a la Eucaristía, que al final todo el mundo me decía: me ha encantado tu misa, tío. O sea que cuando abandonamos esto, antes o después encontramos fórmulas que nos recuerdan o que nos remiten a lo religioso, ¿no? Porque lo tenemos muy introyectado. Pues los hijos, ¿cómo harías participar a los jóvenes, a los hijos, dicen, del silencio sin que te echaran de casa? Hay un amigo mío, que es amigo del desierto, que tiene varios hijos adolescentes y está separado, vive él solo, y con estos hijos, ¿no? Y cuando los hijos ven que su padre, en fin, está un poquito nervioso, les echa una bronca, le dice: venga papá, vete a meditar.
Pues yo creo que los hijos o los jóvenes solamente van a meditar o van a no echar de casa a los padres en la medida en que ellos vean que los padres viven esto. Es decir, que nosotros podemos irradiar solamente lo que somos. Es decir, no se trata de buscar estrategias pedagógicas o didácticas para que nuestros jóvenes, nuestros hijos entren en esta escuela, sino que si ven que para nosotros realmente es esencial, realmente nos alimenta, ellos van a querer apuntarse, ¿no? Y es verdad que yo creo que para meditar hace falta ser un poco adulto, ¿no? Es decir, empezar ya esta escuela de la resta. Si tienes todavía que sumar, que demostrarte a ti mismo, pues de lo que eres capaz, pero eso no significa que no haya en los jóvenes inquietud. Yo empecé a buscar siendo un adolescente de 14, 15 años, leyendo libros budistas, no te digo ni contar. O sea que en la inquietud sí que existe, y luego hay mucha más capacidad de lo que pensamos. Lo que pasa es que ciertamente hemos creado una sociedad de muchísima dispersión. Por eso es tan importante y tan necesario hoy. Yo quería preguntarte si la meditación te había ayudado a reafirmarte en la idea de que si hay algo que trasciende al tiempo y al espacio, es el amor. Gracias. Mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí. Es decir, yo desde que hago meditación, en realidad hago meditación desde toda la vida, pero desde que entré con 19 años al seminario, ¿no? Pero digamos con un método tan riguroso, con la quietud, con un mantra, esto solamente desde hace 15, 20 años, y a mí meditar me ha hecho una persona, yo creo, más religiosa. Es decir, que ahora me siento más creyente que antes, de una manera muy diferente. Desde luego ha roto mi cosmovisión teológica, pero se ha reconfigurado de manera diferente, y también creo que más amorosa, es decir, menos pendiente de mí mismo, menos egocéntrico y más atento a los otros, ¿no? ¿Y por qué? Porque de lo que se trata en la meditación es de confiar, es un entrenamiento en la confianza. Tú estás entregando tu tiempo, entregando tu cuerpo, entregando tu mente, porque confías. ¿Confías en qué? La confianza se alimenta de sí misma, y si confías es porque, si vas confiando, es porque de algún modo se va generando en ti la certidumbre de que hay algo, alguien que sostiene esa confianza y que la hace digna o que la recibe, ¿no? Es decir, al final tienes dos posibilidades: el absurdo o el sentido. O sea, o es absurdo que estemos en este mundo, o sí que tiene sentido. Y este planteamiento es un planteamiento muy mental, muy intelectual, pero en la meditación hace la experiencia de que confiar tiene sentido. Y eso es lo mismo que creer en Dios.